Shalom, en este día vamos a estudiar la primera aliyá de la Parashá Vayigash, que está en Bereshit o Génesis 44, del versículo 18 al 30. Y para poder entender lo que va a suceder en esta aliyá, vamos a hacer un pequeño resumen al final de la Parashá pasada, la cual es Miketz, en la cual los hermanos llegan a Egipto escoltados a la casa de Faraón, a la casa de Joseph, perdón. Allí encontraron a Shimon y luego cenaron con Joseph. Joseph ordenó a su mayordomo que abasteciera a los hermanos de provisiones y les devolviera nuevamente su dinero. También ordenó que su copa de plata fuera colocada en la bolsa de Binyamin. Los hermanos partieron en viaje de regreso, pero pronto fueron detenidos por el mayordomo de Joseph, el cual fue enviado por Joseph, que los acusó de ingratitud por haber robado la copa de plata de su amo. Ellos protestaron su inocencia y aceptaron que se les revisara. Cuando se encontró la copa en la bolsa de Benjamín, rasgaron sus vestiduras en señal de pesar y regresaron a la ciudad. Yehudá ofreció que él y sus hermanos fueran rehenes, pero Joseph rehusó detener a ninguno, salvo al ladrón, en este caso a Benjamín, y dijo que sería encarcelado, y el resto de los hermanos quedaba en libertad de regresar junto a su padre. Pero aquí es cuando Yehudá hace la promesa, le hizo la promesa a su padre de regresar con Benjamín. Y es por eso que Yehudá se prepara para recuperar a Binyamin. En este caso son 4 puntos, el cual el primero es rezaría para pedir ayuda a Hashem. El segundo punto es que apaciguaría a Yosef si este método resultara más efectivo. Y podemos ver que Yehudá descubrió que este era el método más efectivo para poder negociar con Yosef, y es más adelante que nosotros veremos las palabras que él utilizó. El tercer punto es que recurriría si era necesaria una guerra abierta. Y el cuarto punto es que Judá estaba dispuesto a renunciar a su propia vida por Binyamin. Y es aquí que, en base a la negativa que tuvo Joseph, es que se enciende la ira de Judá. Y podemos ver cuáles eran los signos de la furia de Judá. Y es aquí el Midrash nos cuenta que de sus ojos caían gotas de sangre, que el pelo sobre su corazón se endureció y perforó 5 capas de vestimenta, que se ponía barras de hierro en su boca y las trituraba hasta convertirlas en polvo entre sus dientes. Tomó una piedra que pesaba 400 shekels con toda su fuerza, la arrojó del cielo con su mano derecha y la atrapó con la izquierda, desintegrándola luego en sus pies. Y esto que acabamos de leer, podemos ver la angustia que sufría Yehudá en este momento, ya que él no iba a poder cumplir tampoco su promesa. Y ese también, aquí es cuando quiso desenvainar su espada, pero no pudo sacarla de su vaina. Entonces entendió que el hombre que tenía enfrente debía ser un sádico, porque Hashem estaba de su parte. Y es aquí cuando Yehudá cambió sus tácticas y comenzó a pronunciar palabras conciliadoras, implorando a la Yosef para que libere a Benjamín. Y es en este punto que comienza la aliyá de hoy. Y vamos a dar un pequeño resumen de esta aliyá. Y es cuando Judá se acerca a Joseph y le pide que libere a su hermano Benjamín. Y le hace un recuento de la conversación que habían tenido anteriormente en cuanto a la situación familiar de ellos. Joseph había ordenado que trajeran a Binyamin como condición para poder volver a ver su rostro. Al subir a su padre le cuentan todo esto, y por la necesidad de alimentos el padre acepta que el segundo hijo, el que la queda de su mujer amada, se vaya con ellos. Pero si algo malo le sucede al hijo, él morirá con dolor, y Judá promete no volver a su padre sin el hermano. Y ahora nosotros vamos a estudiar las palabras que dio Yehudá hacia Yosef. Por favor, amo mío, comenzó a decir, quiero formularte una pregunta. Te ofrecí que todos nosotros seamos tus esclavos. ¿Por qué renunciaste a ello y únicamente pediste por Benjamín? Y es aquí cuando Yehudá le trata de decir de cierta forma que si quiere un esclavo, necesita otro tipo de esclavo. Un esclavo mayor, como en este caso Rubén, o un esclavo más fuerte como Yehudá.
¿Y por qué renuncia? Y le dice, ¿por qué renunciaste a ello y únicamente pediste por Binyamin? Y es en este momento que Yehudá empieza a dudar de las intenciones que tenía Joseph con Binyamin. Quiero que sepas que Binyamin es inocente. Nos acusaste en falso y no creas que tu maldad quedará sin castigo. Vamos a centrarnos primero en quiero que sepas que Binyamin es inocente. Y como hemos estado estudiando en esta línea, Joseph fue el que en cierta forma creó todas estas trampas para poder acusarlos de algo que no habían hecho. No creas que tu maldad quedará sin castigo. Y eso aquí cuando Yehuda le da el ejemplo, le da tres ejemplos. El primero es cuando el faraón detiene a la abuela de Binyamin y en castigo el faraón y toda su corte son castigados con una plaga. El segundo ejemplo que le da es cuando le cuenta a Joseph sobre la muerte de la madre de Benjamín en el camino y por una maldición que pronunció su padre. Y el tercer ejemplo que le da es sobre la destrucción de Shechem. Le cuenta que dos de ellos destruyeron Shechem por su hermana Dina. Y le está amenazando de cierta forma que ellos no dudarían en hacer lo mismo por su hermano Binyamin. ¿Acaso no alegaste que eras temeroso de Dios? No eres temeroso de Dios, sino que eres como el faraón. Y aquí Judá le dice esto porque el faraón daba leyes perversas. Y en este caso, Joseph estaba dando condiciones injustas, ya que en base a la Torá, las leyes de la Torá nos dicen que cuando un ladrón roba, tiene que restituir el doble el daño. Y también vamos a ver bajo la ley egipcia que la persona que robaba tenía que traer un objeto propio para retribuir los daños. Y es por eso que Yehudá lo está comparando con el faraón, porque él está siendo perverso en este momento, ya que no se está adecuando ni a las leyes de la Torá ni a las leyes egipcias. Mientras Yehudá presentaba a Yosef sus argumentos lógicos y bien fundados, los hermanos permanecieron parados en silencio. Aquí ni siquiera el mayor de los hermanos, en este caso Rubén, eh, se, inte- se puso en medio de la discusión, ya que de cierta forma dejó que los dos reyes combatieran, como lo vimos en el estudio ayer con nuestro Morel. Y ya que en este caso a Judá se le compara con un león y a Joseph con un buey. Y en este caso es solo el león el que puede combatir al buey. Dirigiéndose a sus hermanos, Judá amenazó: si yo desenvaino mi espada, comenzaré con el virrey y terminaré con el faraón. Esto lo que quiere decir es, se lo dijo solo a sus hermanos, ya que él pensó de que Joseph no entendería las palabras de Yehudá, ya que el intérprete no estaba en ese momento en la sala. Mi amo preguntó a sus sirvientes: ¿tienes un padre o hermano? ¿Qué asuntos te llevan a preguntar acerca de nuestro hermano? Aquí lo que él está tratando de decir es que nunca le ocultaron nada en base a lo que Joseph les preguntó. ¿Por qué dijo Yehudá que Joseph había muerto? Luego le dijimos a mi amo: el joven no puede abandonar a su padre, no está acostumbrado a viajar y quizás muera en el camino. Ahora nos vamos a centrar solo en la primera parte que dice: ¿por qué dijo Yehudá que Joseph había muerto? Ellos nunca hablaron de la existencia de un segundo hermano, porque ellos temían de que los mandaran a buscar al segundo hermano, ya que ellos no sabían del paradero de Joseph ni lo que había pasado con él. Si regreso con tu sirviente, mi padre, sin el joven, seguramente morirá, y tus sirvientes llevarán la vejez de su sirviente, nuestro padre, a la tumba por las penas. Si vemos aquí que Yehudá regresara sin Binyamin, Jacob moriría en este caso por sus sufrimientos, por pena. Y podemos ver que Yehudá, al hacer la promesa, no le iba a poder cumplir, lo que iba a hacer que él perdiera su heredad en esta tierra y su heredad en el mundo venidero. Y también podemos ver algo bastante importante en una de las palabras que dice Yehudá, que dice, tu sirviente
nuestro padre. Aquí Joseph nunca corrigió las palabras que había dado Yehudá. Y eso hizo que la consecuencia que esto tuvo es que Joseph falleciera primero de todos sus hermanos, porque un padre nunca es sirviente de su hijo. ¿Por qué Judá promete no regresar sin su hermano? Porque él había hecho teshuvá en dos aspectos. Con respecto a Jacob, Yehudá sabía que si no regresaba con Binyamin, su padre Jacob moriría. Y ellos no quieren volver a repetir la historia porque no quieren ver a su padre sufrir. Ellos no quieren ver el mal sobre su padre. En este caso, el mal era su sufrimiento, ya que ellos vivieron todo este tiempo, vivieron viendo a su padre entristecido y de luto por Joseph. También Yehudá reconoció a Raquel como esposa de su padre, ya que él y sus hermanos no reconocían a Rachel, en este caso, como su esposa, y esto es considerado una falta de respeto. Y también ellos al reconocer a Raquel como la esposa principal de su padre, ellos también están aceptando el rol que tienen sus hijos, en este caso el rol que tenía Joseph y el rol que tiene Benjamín. Y es por eso que ellos aceptan a Benjamín como el hijo predilecto y bien amado de su padre. Con respecto a su hermano Joseph, él entendió que hicieron las cosas mal con Joseph, ya que ellos no quieren, se arrepienten de todo el daño que le hicieron a Joseph y también ellos tampoco quieren volver a cometer o a vivir la historia que tuvieron y sus tristes consecuencias, por como ver a su padre triste. Y ese fue el resultado de esta acción. Y una de las cosas que podemos aprender en esta línea es que Yehudá estaba preparado para comprometerse a una vida de esclavitud en el nombre de Binyamin. Hay mucho que podemos aprender de la conducta de Yehuda. Él notó cómo Jacob muestra un trato preferencial hacia Joseph, pero Yehuda, a pesar de ser un afectado directamente por este error y después sugerir la venta de Joseph, él finalmente se dio cuenta de que tenía que superar los resentimientos y hacer lo correcto, incluso si las personas de su alrededor no lo hacen. Yehuda era lo suficientemente maduro como para reconocer que debía tratar a Jacob como su padre, incluso si Jacob no lo trataba así, al menos en sus sentimientos como un hijo. Shalom, hermanos, esto era lo que yo les tenía para compartir en esta semana en el estudio de nuestra parasha.